próximos speakers van a estar conversando sobre el desafío de promover mentes innovadoras y creativas desde la juventud, así como las claves para estimular el pensamiento crítico y fuera de la caja de las nuevas generaciones. Para eso vamos a recibir con un fuerte aplauso a Carolina Buchalja, directora y fundadora de EduSchool y miembro del rectorado de la UDE. Bienvenida, Carolina, adelante. La recibimos con un aplauso. Brian Jeff, CEO y fundador de WeCode, bienvenido. Laia B, cofundadora de Pincer Games y coordinadora para Latinoamérica de Video Games Federation, bienvenida. E Irene Núñez, coordinadora de Forbes Uruguay, que se encargará de la entrevista. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a los tres en un panel que a mí me encanta porque es hablar un poco de la educación, de la enseñanza, que siempre se habla que los jóvenes de hoy en día y los jóvenes... Bueno, hablemos de los jóvenes de hoy en día y de los niños. Empiezo contigo, Carolina, porque el gen innovador es algo que siempre está sobre la mesa, pero me queda la duda. ¿Es posible fomentar en los niños el pensamiento innovador, crítico, que piensen afuera de la caja, o en realidad innovador se nace y no se hace? Bueno, lamentablemente hasta el día de hoy todos se preguntan si en realidad existe alguna característica que haga que la gente sea innovadora. Y para hablar de innovación, primero vamos a separar dos conceptos. Okay. Una cosa es ser creativo. El creativo tiene ideas, el innovador las ideas las lleva adelante. Esa es la gran diferencia. Las ejecuta. Las ejecuta, bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Harvard se interesó en este tema, hizo un estudio que duró 6 años con emprendedores innovadores. Quería saber si tenían algo en común que hacía que fueran innovadores. Y bueno, y ellos definieron 5 habilidades como las habilidades necesarias para ser innovador, que es asociar, cuestionar, observar, experimentar y relacionarse. Con esas habilidades uno logra innovar. ¿Por qué? Asociando, bueno, ideas que parecen que no tienen nada en común, logran asociarlas de alguna manera y logran que tengan un significado. Cuestionando por qué, para qué. El preguntón. Claro, eso hace que tengan más predisposición a ser innovadores. Ahora, la pregunta, ¿genéticamente esa gente trae esas habilidades consigo? Solo 1/3 de esas habilidades se traen de manera genética. Desde la cuna. Desde la cuna. 2/3 al que le interese ser innovador, las tiene que practicar y aprender. O sea que, quédense tranquilos, podemos ser innovadores. Todos podemos ser innovadores. La cuestión es querer. Y en los niños, fomentarlo es tan fácil, porque como ellos tienen la mente en blanco, no tienen condicionantes y están abiertos a aprender. Están con ganas todavía. Claro, todo les da curiosidad, están abiertos a todo. El tema es el adulto que tengan enfrente. El adulto que tiene enfrente, ¿les permite equivocarse o castiga el error? El adulto que está enfrente, ¿les permite preguntar o le molesta que pregunten? Esos alumnos que dicen, pero este nene no para de preguntar. Y bueno, porque tiene necesidades de saber otras cosas, porque es un niño que está ávido de aprendizaje. Entonces, si nosotros esas cosas, en lugar de frenarlas, las estimulamos, lo que logramos es que desde chiquitos tengan esa capacidad de ser creativos y de animarse a hacer. Eso es lo más importante, que ellos puedan compartir las experiencias y las cosas que van viendo con sus compañeros, que puedan, si hablamos de más grandes, experimentar con distintas metodologías y recursos. Bien. Que forman parte, ya te digo, para mí ahí tiene mucho que ver, no solo la institución, sino los padres. ¿Cómo tenemos a nuestros hijos en casa, frente a una pantalla, o los exponemos a distintos ámbitos donde ellos puedan ver diferentes realidades y de ahí sí generar conocimientos, ideas, preguntas, propuestas? Claro, los estímulos que los rodean. Exactamente. Creo que hoy lo que falta es mucha estimulación. Bien. Los padres se creen que en la pantalla ellos investigan y lo único que hacen es mirar o socializar. No saben el uso estratégico de las redes sociales en lo más mínimo. Lo probamos
en el colegio, en distintas instancias donde les hicimos usar las redes sociales y realmente lo único que sabían y se dieron cuenta haciendo el ejercicio que después les voy a contar, que en realidad lo único que ellos sabían era mostrarse en las redes sociales o mirar lo que hacen otros en las redes sociales. Claro, algo más pasivo, entonces no tan activo y de crear. Exactamente. Entonces, vos me decís, ¿la tecnología es una herramienta que los puede ayudar para motivarlos y para que saquen nuevas ideas? Por supuesto que sí, pero hay que saber cómo utilizarlas. Bien. Ahí está la clave. ¿Cómo utilizamos las distintas herramientas y recursos que tenemos dentro del aula, que no son solamente la tecnología, hay un montón de recursos para utilizar, para hacer que esas cabecitas puedan desarrollarse? Si nosotros logramos desde chiquitos potenciar esa necesidad de saber, de descubrir, y los alentamos, cuando se equivocan les decimos que el error es parte del aprendizaje. Eso tiene que quedar bien claro, porque si no, los niños se paralizan. Por miedo a errar, no se animan a hacer. Y si no se animan a hacer, ¿cómo van a crear? Entonces, bueno, hay que tener todo un concepto como adultos dentro de nuestra cabeza para que estos niños, estos jóvenes, que muchas veces se les dice ni estudian, ni trabajan, no tienen intereses, bueno, despertar los intereses. Bien. ¿Quiénes somos los responsables de que sean ni? Nosotros. Claro. No son ellos. Quizás lo que tenemos que saber es cuáles son sus intereses, dónde están esos intereses y darles lo que ellos requieren y necesitan, no lo que nosotros estamos formados para dar, porque ese es un gran tema. Me quedo con eso que decís porque justo se vincula con algo que le quiero preguntar a Brian, que siempre tuviste pasión por enseñar y también pasión por la tecnología. Y quiero saber si WeCode es un poco una batalla en esto que decía Carolina, de que los niños que están en el aula no se aburran tanto, que conozcan cosas diferentes y aprendan de otra manera. ¿Fue un poco por ahí lo que quisiste lograr con WeCode? Sí, creo que el primer y principal punto tiene que ver con que partimos de la base que los niños van a estar inherentemente vinculados con la tecnología. Y es verdad, como lo planteamos recién, que el vínculo con las pantallas tiene riesgos, pero hay una realidad que también hoy en día no es algo que podemos prescindir o no es algo que podemos eliminar, porque todos sabemos que si le sacamos las pantallas a los niños también quedan aislados de un montón de mundo social que pasa en esos ámbitos. Entonces, creo que la pregunta más interesante es, bueno, ¿cómo hacemos para transformar ese vínculo con las pantallas, ese vínculo con la tecnología en algo que les dé posibilidades creativas y productivas? Sin dudas que sí, WeCode en realidad nace principalmente de las ganas de que aprender vuelva a ser divertido. Yo siempre digo que... Que no es una tarea fácil, me imagino. No es una tarea fácil, pero porque lo que ha pasado, hay un estudioso muy interesante de la educación, se llama Papert, del MIT, que él lo que decía es que es increíble que, por ejemplo, si nosotros buscamos cualquier profesión hace 100 años, pongamos una persona que trabajaba en los medios y la traemos hoy en día a un estudio de televisión, no entendería nada de cómo funcionan todas las cosas. Y si buscamos a un maestro o a alguien que trabajaba en educación hace 100 años y lo ponemos en una escuela hoy, entiende todo. Y es exactamente igual lo que estamos haciendo. Entonces, hay un montón de cosas ahí que nosotros mismos no hemos ido adaptando para que el modelo que les ofrecemos a los chicos sea atractivo. Entonces, cuando nace esta idea de decir, bueno, vamos a empezar a buscar maneras de que la educación sea divertida, aparece la tecnología como una herramienta y como un aliado en realidad. Los niños, por ejemplo, lo mencionaba Carolina, ellos hoy en día tienen muchísimos vínculos con la tecnología que muchas veces los padres ni siquiera entienden o no son conscientes que los tienen. Les recomiendo un documental que acaba de salir en Netflix que es espectacular, de un chico que nació con una enfermedad degenerativa. Y era una enfermedad muscular degenerativa y en realidad todo su cuerpo se iba parando hasta que falleció lamentablemente a los 25 años. ¿Nos spoileaste el final? Espero que no. No. Ah, Igual no es es una hermosa historia porque el chico fallece y los padres estaban muy tristes de que toda la vida él no había logrado tener relaciones y vínculos cercanos con gente, porque claro, lo veían que todo lo que hacía era vincularse con su computadora y con los videojuegos porque era lo que podía hacer por sus condiciones físicas. Y de repente encuentran la contraseña del mail de él y entran al mail y encuentran la vida social
que tenía en los videojuegos. Y descubren que tenía amigos, una novia en los videojuegos, todo sin moverse de su silla. Entonces, evidentemente hay cosas que no comprendemos. Perdón que me fui del tema, pero creo que todo esto tiene que ver porque es parte como de cómo miramos al proceso de desarrollo de los niños. Y sí, el objetivo fue poder acercar herramientas creativas con tecnología. Programar es algo que todos los que vienen del mundo de la programación y lo conocen saben que es algo que es muy satisfactorio, es muy gratificante para uno, ¿no? Sobre todo cuando es difícil el proceso, que uno se rompe la cabeza y puede estar horas y horas con el mismo problema y no entiende por qué. Y en el momento que lo resuelve, ya sea por sus propios medios, con la ayuda de los demás, buscando en Google, que hoy en día también son paradigmas que van cambiando, pues las respuestas están todas, hay que buscarlas, lo que uno siente realmente es mucha gratificación. Y entonces, eso fue lo que quisieron llevar a los niños. Sí, porque ahí lo que pasa es que el niño lo que recupera es esa sensación que pasa cuando... Fíjense la cara cuando un niño aprende a caminar, ¿no? Cuando descubre que puede estar parado en 2 patas. Eso es algo que pocas veces después recuperamos a lo largo de la vida. Pero cuando uno logra, por ejemplo, crear mi propio videojuego y que ya no estoy jugando al de otro, sino que estoy jugando al mío y se lo puedo compartir a otro, es esa satisfacción. Que es al final la que tenemos los que creamos alguna cosa nueva y le podemos aportar algo al mundo. Bien. Entonces sí, ese fue como el objetivo. El objetivo. Hablaste de los videojuegos y me viene bárbaro porque Laia, vos sos parte cofundadora de Pincer Games, que es una empresa de videojuegos para los que no la conocen, que este año cumple una década y además fue destacada por Google en más de una ocasión. Quiero saber qué le dirías a los padres, que aparte un poco acá ya te ayudó Brian, que no reconocen el valor de los videojuegos, que están todo el día atrás con una pantallita y no salís y el día está precioso. ¿Qué les dirías? Bueno, si el día está precioso hay que tener balance y hay que hacer un poco de todo. Salgan igual un poco. Escuchando un poco a Carolina y a Brian, estoy como súper de acuerdo, como súper alineados en lo que pienso. Creo que siempre que hablamos de videojuegos tenemos que empezar como a hablar de qué magnitud tienen los videojuegos para entender por qué los niños y adolescentes, incluso muchos adultos, están tan interesados en los videojuegos. Los videojuegos son la industria de entretenimiento más importante en el mundo, facturan más que el cine y la música juntos, o sea, combinados. Videojuegos supera con casi 187 mil millones de dólares en 2023, más o menos se calculó. Para que tengan una idea, justamente hay un artículo de Forbes que decía que en 2023 los Oscars tuvieron una audiencia, creo que de 16 millones de audiencia, y The Game Awards, que es como los premios de la Academia de los videojuegos, tuvieron más de 110 millones de personas. Superado por un montón. Es demasiado, o sea, está súper superado. Entonces, primero hay que entender la magnitud que tiene la industria y el interés que tiene social y popularmente eso. Entonces, cuando vemos eso y el interés que hay de por medio, es que nos damos cuenta que hay algo, un nervio ahí que está tocando. Justamente lo del documental de Netflix era algo que les iba a comentar, pero estuvo buenísimo que lo comentaras. Y me parece que, como todo, ¿no? Tiene que haber como un balance. Una cosa que siempre tiene que haber responsabilidad. Nosotros... Por ejemplo, yo fui presidenta de la Cámara, hasta en el último de la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos. Mucha gente que no sabe que tenemos una cámara, que tenemos más de 30 empresas profesionales, exportamos más de 32 millones de dólares anuales, según Newzoo, que es una encuestadora de videojuegos a nivel mundial. Y hay una carrera ahí. Y una cosa que siempre hablamos, nosotros, los videojuegos son un medio, como el cine, como la música, como los libros. Como tales, hay cosas que son muy útiles y cosas que de repente no son tan útiles. Hay películas que decís, perdí mi tiempo, y otras, qué maravilla. Exactamente, o sea, y también hay ratings, que la mayoría de los adultos no saben que los videojuegos tienen ratings que son para determinada edad. Pero bueno, volviendo al tema de educación, un poquito lo que comentaban, en Uruguay hay un trabajo de campo hecho por científicos en escuelas uruguayas y demostraron que ciertos videojuegos, diseñados para eso, por supuesto, mejoran mucho la habilidad cognitiva y mejora en el grupo de niños escolares que lo hicieron, mejoró muchísimo las notas y las habilidades cognitivas de los niños frente a los que no usaron esos videojuegos que fueron desarrollados específicamente para estudiar. Entonces, como todo, creo que no estamos inventando la pólvora, estamos diciendo algo sumamente como sensato, que es la tecnología bajo determinadas habilidades, o sea, bajo determinadas objetivos
tiene un uso muy interesante en lo que es la educación de los niños y adolescentes. Ahora, no podemos menospreciar el poder de la tecnología y sobre todo los videojuegos para, digamos, aprovecharlo para que justamente los adolescentes de repente no abandonen sus estudios. Nosotros, por ejemplo, desde la Cámara de Videojuegos hemos hecho muchísimas actividades, muchas charlas a nivel adolescentes y muchas veces pasa que los chicos agarran y dicen, pará, pero yo puedo estudiar programación, puedo ser un artista, puedo ser guionista, porque el videojuego es multidisciplinario, puedes hacer, uno piensa que es el que dibuja, el que anima y el que programa, no, o sea, los videojuegos más importantes del mundo salen mucho más caras que lo que salió Titanic en ese momento filmarla. O sea, son megaproducciones y hay personas de múltiples disciplinas. Entonces hemos visto que a través del videojuego hay muchos adolescentes que que deciden no abandonar sus estudios porque se enteran que hay una industria, que ellos pueden ser parte de esa industria, que pueden crear sus propios videojuegos. Y eso me parece que es una oportunidad muy importante, que es una oportunidad. Sobre todo en Uruguay con todo el porcentaje de deserción que tenemos a nivel de secundaria. Que es muy alto. Y sobre eso justo quiero hablar con Carolina, porque quiero saber cómo se hace para precisamente acercar a los estudiantes a todas estas herramientas, pero que hagan un uso positivo de ellas. Lo que decía, sí, todos tienen redes, pero en realidad no las usan tal vez como de una manera provechosa. ¿Cómo hacen, por ejemplo, en EduSchool? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia que estuvo buenísima, que es la última que tuvimos, que se llamó Edu Olimpiadas. Lo que hacíamos ahí, cuando uno piensa Olimpiadas, piensa en deportes, pero no, tenía varios segmentos. Uno era hacer una estrategia de comunicación a través de las redes sociales, otro era la parte de deportes, después tenían ping-pong de preguntas y respuestas, bueno, integraba todas las áreas. Entonces, bueno, le dijimos que cada grupo lo que tenía que hacer era comunicar en redes sociales y se premiaba cada una de las cosas, ¿no? Hasta hacer hinchadas, los cantos que inventaban, todo. Bueno, tenían que, a través de las redes sociales, comunicar cuál era el evento, qué era lo que estaban haciendo. Marketing, claro. Claro, y aparte, pedir apoyo de figuras públicas para cada equipo. Bueno, bárbaros, se fueron todos contentos, felices. La verdad consiguieron que todas las figuras públicas del país los apoyaran. Les hicieron un videíto, apoyamos al equipo rojo, al azul, al verde, todos, hasta el presidente de la República. Aunque les parezca increíble, quiere decir que lo tomaron muy en serio y el trabajo que hicieron fue espectacular. Ahora, de repente me pongo a mirar, porque yo seguía todos los grupos, y empiezan a subir. Al presidente de la República, yo apoyo al grupo rojo, a periodistas, yo apoyo al verde, al azul, al amarillo. Y yo decía, no entendieron nada. Que la gente que iba a entender... Al presidente hablando, claro, el presidente de un equipo, hablando diciendo, un yo color. apoyo al grupo azul de EduSchool. ¿En qué contexto? ¿Para qué? Entonces, bueno, nos reunimos y les dije, yo sabía que iba a pasar eso. Pero quería que les pasara, claro, porque está bueno equivocarse para darse cuenta que de repente nos faltan recursos. Entonces tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que ver cómo hacemos para que esas redes nos sirvan para el propósito poner que se les un dio. foco, claro. Claro, entonces, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo. Primero, presentemos el evento. Segundo, presentemos los grupos. Los equipos. Claro, quiénes son los integrantes, cuáles son las distintas instancias que van a haber y después pongan las personas que los apoyan. Porque si no, la gente que los ve no se va a enterar de qué se trata. No entiende nada. Claro. Entonces, bueno, la verdad que lograron hacer un gran trabajo, pero les costó mucho porque es lo que yo te digo. Todos decían, bueno, pero es así, tienen que entender. No tienen que entender. Quizás tu amigo, porque vos le explicaste, pero la gente precisa un contexto. Las redes sociales precisan un estudio estratégico cuando uno los utiliza para una finalidad o para nosotros mismos. Cuando nosotros nos queremos mostrar en las redes sociales, podemos mostrar distintos perfiles. Muchos lo usan para mostrarse lo bonitas que son, claro. Otros los usan para, yo qué sé, no sé, mostrar sus atributos, pero también podemos, si queremos conseguir un trabajo, mostrar nuestro potencial a través de las redes sociales.
Si nosotros aprendemos a bien utilizarlas, creo que es un elemento que es fundamental porque es parte de su vida, no se las puede sacar. Sin duda que esa lección la habían aprendido así, les quedó para siempre. Espectacular, fue una experiencia increíble. Y creo que de ahora en más, cada cosa que se haga, creo que ellos ya van a tener la cabeza en eso. Yo creo igual. Brian, ¿cómo les ayudo a programar a los niños a desarrollar un poco esto que decía Carolina, el pensamiento creativo, como verlo de una forma diferente? Antes te voy a agregar una cosa. Sí. Trabajamos en conjunto en el EDU. Eso me enteré después. Fue casualidad, pero me vino bárbaro, la verdad. Y los ha estimulado tanto que tiene 5 grupos de chicos formándose. Bueno, muy bien. Gracias, Carolina, por la confianza. A ver, programar muchas veces es una excusa para un montón de otras cosas, ¿no? Lo que buscamos, y yo creo que si yo tuviera la potestad de poder decir qué me parece que lo que tenemos que buscar adentro de cualquier aula o espacio de aprendizaje es, número uno, que los chicos creen cosas, que los chicos hagan. Tratar de dar vuelta a eso. Se habla mucho de que nosotros crecimos todos con la pedagogía de la respuesta, que básicamente es que nos daban la respuesta antes de que nosotros tengamos la pregunta. Por ejemplo, aprendimos todos el teorema de Pitágoras para después aplicarlo en un ejercicio. Bueno, la idea es dar vuelta a eso, que primero aparezca un desafío o una necesidad y que el estudiante tenga que salir a buscar respuestas y aprender cosas para resolver eso. Entonces, programar da ese desafío, porque si yo quiero hacer, por ejemplo, un videojuego, tomando el ejemplo anterior, yo tengo necesariamente que aprender a manejar coordenadas en 2 dimensiones, aprender a almacenar puntajes en variables. Entonces, todo ese mundo de conceptos, que son conceptos clave de la programación, aparecen desde la necesidad de usarlos. Número 2, poder empezar a trabajar, que también lo mencionaba Carolina, en un espacio en donde yo me pueda equivocar, pero que no se cierre ahí el proceso de aprendizaje. Porque muchas veces en la educación tradicional lo que nos pasa es que hacemos, por ejemplo, un escrito, un parcial, un examen, viene la nota, que capaz que no es la mejor, pero ese tema se cerró ahí. Ya el estudiante no tiene la necesidad de seguir trabajando. Y en la vida no es así, porque cuando nosotros en el trabajo algo no nos sale, tenemos que seguir buscándole la vuelta hasta que lo encontramos. Entonces, programar también genera ese sentimiento de frustración, que yo muchas veces se lo advierto a las directoras y a los directores de los colegios. Los niños se ponen nerviosos, se ponen ansiosos, a veces salen del salón porque necesitan respirar y volver, y sí, es parte, pero es parte de la vida también. Entonces, es un poco como romper con ese espacio donde la educación solo se da en un entorno demasiado cuidado, para entender que también es parte de que los chicos se enfrenten a esos desafíos, y esa ansiedad, esa frustración después trae también la resolución de problemas. Y la programación está muy vinculada a poder divisar un problema grande, un problema que cuando nosotros nos enfrentamos a un proyecto tecnológico realmente ambicioso, sería imposible que lo haga una sola persona, sería imposible que lo haga todo de una vez, hay que dividirlo en partes, ordenar esas partes, armar equipos, ver quién es mejor para cada parte. Es un poco lo que comentaban con los videojuegos, es tal cual. Entonces, todas esas son herramientas que la programación nos da. Además, y para cerrar, yo creo que quienes aprendan a trabajar con la tecnología hoy en día van a tener una clara ventaja en el mercado laboral. Tienen medio camino el día de hecho, mañana. claro. Porque yo lo que siempre digo es, no les enseñamos programación a los niños para que sean necesariamente ingenieros. Como tampoco a mí, yo hice piano toda mi vida y yo no voy a ser pianista profesional. Nadie cree que por estudiar un instrumento o baile necesariamente tiene que dedicarse a eso. Ahora es una herramienta que abre la cabeza, que expande horizontes. Y cuando la persona entiende cómo funciona la tecnología, puede usarla de manera activa. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya está pasando, los oftalmólogos que se llevan bien con las máquinas seguramente hacen las operaciones más complejas con láser y demás que comparado con quienes, por ejemplo, no se vinculan. ¿Por qué? Porque la tecnología nos abre puertas. Entonces, incluso si no quiero ser ingeniero ni programador, entender cómo piensa una computadora me permite después poder vincularme y usarlas para mejorar mis procesos, mejorar mi trabajo. Claro, sea cual sea la carrera, no tiene que ser algo específico. Y para terminar, Laia, quiero hablar de un poco lo que comentabas, que me parece súper interesante, y es acercar a aquellos estudiantes que capaz quieren dejar la escuela, el liceo. ¿Cómo ayuda esto a los videojuegos y qué están haciendo trabajando con ANEP para evitarlo? Bueno, por un lado, sí, es como que digamos, pescar con un anzuelo a alguien que algo que le apasiona siempre está bueno. Hacer videojuegos no es fácil, pero bueno, tal vez se pueden acercar de esa manera y después, como decía Brian,
adquieren un montón de habilidades que después les va a servir para otras cosas en la vida. No necesariamente tienen que quedar haciendo videojuegos, pero les va a ayudar con todo eso. Respecto al tema de NEP particularmente, la Comisión de Educación de la Cámara de Videojuegos se creó recientemente. Son todos procesos lentos, que a veces de repente nos llevó 2 años firmar un convenio para empezar a conversar. ¿Viste? Hay como cosas complicadas a veces en el medio. Pero bueno, estamos ahí, somos una directiva de personas voluntarias, no somos CUTI, digamos, somos personas profesionales llevando para adelante un sector que entendemos que tiene mucho empuje y potencia. Por suerte en Uruguay existe lo que es la mesa de videojuegos, liderada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, donde está Uruguay 21, también DICREA, el Departamento de Artes Creativas del MEC, Antel presente, o sea, distintas instituciones ahí presentes que lo que hacen justamente es potenciar. Y ahora la CAULA, no tan recién formada Agencia del Cine Uruguayo. Y desde ahí hacemos muchas actividades. Yo creo un poco cerrando también, los videojuegos, todo el resto del sector tecnológico siempre está mirando qué hacen los videojuegos. Nosotros en Game Developers Conference, que es la más grande del mundo que hacen en San Francisco de desarrollo de videojuegos, estamos viendo todo esto de realidad aumentada, de inteligencia artificial, todos estos trending topics que ahora están como super boom, nosotros los venimos viendo hace años. Y como que siempre está el videojuego como punta de lanza porque es como esa intersección entre el arte y la tecnología. Y siempre, o sea, es como que videojuegos hace algo y después el resto de la tecnología va atrás adquiriendo ciertas digamos, tendencias, que videojuegos siempre es como muy disruptivo. No sé muy bien por qué, pero entiendo que debe ser porque hay mucho empuje a nivel de consumo. Claro, con los números que diste seguro que va por ahí. Seguramente. Entonces, por ejemplo, cuando Facebook se cambia a Meta, que no fue porque sí, se cambió a Meta porque estaban queriendo impulsar su casco y hacer que no solamente personas que juegan videojuegos, sino todo el mundo adquiriera eso del VR, que claramente no salió. Ya sabíamos, todas las personas de videojuegos, esto no va a funcionar. Ya sabíamos que no iba a funcionar. Ya lo probaron y no. Claro, hay muchas como cosas de trending, así de tecnología, que entendemos que se impulsa porque tiene como una cosa, hay como ciertos sesgos cognitivos, como por ejemplo el hecho de ser turista en el espacio. Y no hay muchas cosas que la gente no se pone a pensar realmente cuando ¿qué significa hacer turismo en el espacio? No es sentarse en una nave, digamos. Y hay muchas cosas en videojuegos que ocurren de esa manera, ¿no? Entonces, tanto con inteligencia artificial, por ejemplo, metaverso, se habló mucho el año pasado de metaverso, era como el boom. El metaverso, para las personas justamente, más metaverso que una persona paralizada de cuerpo, que tiene una vida ya paralela, ya no te puedo explicar, o sea, directamente el metaverso, hay videojuegos que tienen desde los años 70 sistemas de multijugador online masivo, que se está experimentando un mundo alternativo, amistades, habilidades, un montón de cosas ahí de por medio. Entonces, bueno, nada, como un poco cerrando, me parece que un poco de cara a la innovación y todo eso, ver en qué está el videojuego, siempre me parece que es algo que está bueno como para ver a nivel de tendencia, también para dónde se va y qué tipo de, digamos, de inspiración se puede tomar para el resto de las industrias también, entre ellas la educación. Bien, y para terminar, tienen que darnos el nombre del documental, que no nos lo podemos perder. Creo que es La increíble vida de y el nombre del chico. Creo que es bueno, ponen La increíble vida y ya les va a salir seguro. Que tenía él en la vida de digital, digamos. Si tienen ganas de llorar, se sientan y lo miran. Es tremendo. Complicado, entonces. Bueno, muchas gracias a los tres. Hasta luego.